El cerebro, como todo en el organismo animal, está formado por células, las cuales se llaman neuronas. Las neuronas pueden tener conversaciones entre ellas. La parte de la neurona que habla con otra neurona tiene siempre una estructura típica, y la región de la neurona que recibe ese contacto también tiene una forma característica. La zona de la neurona donde suceden estas interacciones se le llama sinapsis. Se encarga de explicar prácticamente todas las acciones del cerebro, desde las más sencillas hasta las más complicadas. Las neuronas se comunican a través de su axón. Existen dos tipos de prolongaciones en las neuronas. Unas generalmente ramificadas, que confieren a estas células su aspecto estrellado o arborizado característico, y otras más largas y más sencillas, los axones, que son aquellas a través de las cuales las neuronas se comunican entre sí. La parte final del axón, que establece la comunicación con la neurona adyacente, se llama terminal sináptica o presinapsis, y se identifica en un gran número de sinapsis por la presencia muy característica de estructuras esféricas, las vesículas sinápticas, cuya función es la clave para la comunicación interneuronal. Las células del cerebro reciben decenas de estos mensajes de otras neuronas al mismo tiempo. La mayor parte de estos mensajes se transmiten a través de sinapsis de esta naturaleza. Cuando la neurona está callada, su interior es más negativo eléctricamente que el exterior, pero esta situación cambia abruptamente cuando la neurona se comunica con otras neuronas. Los neurotransmisores, que son los comunicadores del mensaje entre las neuronas, consisten en un cambio en la distribución de las cargas eléctricas dentro de la misma, porque su membrana se hizo más o menos permeable a los iones. Los neurotransmisores almacenan en las vesículas sinápticas y permanecen ahí secuestrados hasta que el calcio los hace salir en camino hacia la neurona a la que han de transmitir el mensaje. Existen dos tipos de transmisores. El excitador consiste en el cambio de la permeabilidad de la membrana al volver menos negativo el interior de la célula, facilitando así la generación del impulso nervioso. Por otro lado, el inhibidor consiste en cambio de la permeabilidad de la membrana que hará en el interior de la célula más negativo eléctricamente, dificultando la excitación de la neurona. Al momento de iniciar el contacto del receptor con el transmisor, el canal se abre, ya que este siempre permanece cerrado hasta ese momento. La interacción o el contacto desencadena una serie compleja de reacciones químicas que culminan con la apertura de muchos canales iónicos, llevando al resultado final, que es el cambio de la permeabilidad de las neuronas, es decir, el mensaje que la neurona quería transmitir. Los receptores postsinápticos desempeñan un papel clave en la fisiología de la conducta, y existen familias de receptores que, si bien interactúan con el mismo neurotransmisor, tienen diferencias tales en su estructura que obligan a pensar que son moléculas distintas. Se sabe que existen al menos 5 subtipos de receptor de la dopamina, 18 subtipos del receptor de la serotonina y muchos más que están por descubrirse. Esta variedad es muy importante, ya que tal vez sea el mecanismo que permita que, manejando un solo neurotransmisor, puedan ejercerse acciones diferentes en las distintas células y hacer posible que los laboratorios puedan manipular de manera más eficiente y selectiva las funciones a cargo de un determinado neurotransmisor. Algunas de las interferencias que puede tener la comunicación neuronal son los venenos de algunos animales, puesto que su estructura química tiene una parte de su molécula suficientemente parecida a la del neurotransmisor natural, la que les permite acomodarse en el sitio activo del receptor, o sea, la parte de la proteína con la que se asocia el transmisor, causando así daño y a veces la muerte. La comunicación entre neuronas dura solo milésimas de segundo y es un proceso muy complejo, en el que los distintos eslabones deben funcionar de manera acoplada y muy precisa para llegar sin tropiezos al resultado final. La alteración en cualquier parte de este proceso de comunicación puede generar profundos cambios en el comportamiento.